Bien, jóvenes, en este segundo video de probabilidades veremos el concepto de probabilidad y también veremos los tres tipos de probabilidades que existen. Así que bienvenidos. Inmediatamente vamos a abrir el documento en la página 147 y tenemos aquí el concepto básico de probabilidad y nos dice así: en general, la probabilidad es la posibilidad de que algo suceda. Las probabilidades se expresan como fracciones, como decimales o en por ciento. Las probabilidades se miden entre 0 y 1. Y veamos este ejemplo. Dice ejemplo 6.3, la probabilidad de que al lanzar una moneda al aire el resultado sea sello es probabilidad de que sea sello igual a 1 sobre 2, que es igual a 0.5, y en por ciento es equivalente a 50%. Como podemos ver, las probabilidades se pueden medir en fracción, se pueden expresar en decimal y también en por ciento. Es decir, que tiene tres maneras de uno expresarla: fracción, decimal y por ciento. Si la probabilidad está expresada en fracción, siempre debe ser una fracción propia. Esto quiere decir que el numerador, el número que está arriba, siempre ha de ser menor que el número que está debajo, es decir, que el denominador. Si está expresado en decimal, siempre el decimal debe estar entre 0 y 1, incluyendo los extremos, entre 0 y 1. No puede salir de ese margen. Sin embargo, si está expresado en por ciento, entonces debe estar entre 0% y 100%. No puede salir de ese margen. Repetimos. Las probabilidades se pueden expresar en fracciones, en decimales y en por ciento. Tres formas distintas de expresar una probabilidad. Ahora vamos a ver los tres tipos de probabilidad que existen. Y tenemos por aquí, existen tres maneras básicas de clasificar la probabilidad. Estas representan planteamientos conceptuales bastante diferentes para el estudio de la teoría de probabilidad. Y veremos el primero, que se llama enfoque clásico. Dice aquí, la probabilidad clásica parte del supuesto de que los resultados de un experimento son igualmente probables. El planteamiento clásico define la probabilidad de que un evento ocurra como probabilidad de X, siendo X el evento, es igual a H sobre N, donde H es el número de resultados favorables en lo que ocurre el evento y N es el número total de resultados posibles. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar con esta parte. Y vamos a la página 148 y vemos este ejercicio. Estos son ejercicios de opción múltiple que vamos a estar respondiendo en este video. Ahora, en este video, responderemos toda esta pregunta de opción múltiple. Y dice por aquí, la primera: al lanzar un dado al aire, un dado no cargado, la probabilidad de que salga el 2 es. Si nos damos cuenta, aquí a la derecha tenemos una imagen donde tenemos los lados del dado, numerados del 1 hasta el 6. Así que tenemos 6 lados. Y se nos está pidiendo que busquemos la probabilidad de que al lanzar un dado no cargado, esto quiere decir no truqueado el dado, el número que salga sea el 2. Y lo que tenemos que preguntarnos es, de acuerdo a la fórmula que tenemos arriba, H sobre N, donde H es el número de resultados favorables, ¿cuántos 2 tenemos favorables o cuántos números favorables tenemos? Que sería uno solo. ¿De cuánto? De un total de 6 lados. Es decir, hay un solo lado del dado que contiene al número 2. Por tanto, la probabilidad de que salga el 2 se puede expresar así. Ponemos probabilidad de que salga el 2 va a ser igual, ¿verdad? Y colocamos la fracción, arriba va los eventos favorables, que en este caso es 1, porque hay un solo 2, y debajo el total de eventos posibles, que serían 6. Por tanto, la probabilidad de que salga el 2 sería un sexto. ¿Cuál sería esa posibilidad que tenemos, verdad?
¿Cuál es la opción correcta que tenemos? Muy bien, ya sabemos que la respuesta correcta es 1/6, así que ahora vamos a elegir la respuesta B, que es la opción correcta. Ok, hemos terminado con ese ítem, el ítem número 1. Ahora vamos con el ítem 2. Ahora vamos a ver el problema número 2, que dice así. Una encuesta se realizó a 34 estudiantes de una universidad y arrojó los resultados que se dan. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante tenga una especialidad en administración? Bien, para determinar esta probabilidad primero tenemos que conocer el total de estudiantes que tenemos. Entonces 10 y 10 son 20, y 5 25, y 3 28, y 6 serían 34. Tenemos 34 estudiantes. Ahora bien, lo que se nos pregunta es si la especialidad es en administración, ¿cuál sería la probabilidad de que al momento de elegir al estudiante aleatoriamente, este sea de administración? Tenemos 6 estudiantes de administración. Entonces vamos a ver cómo lo podemos escribir. Entonces ponemos por aquí probabilidad de que ocurra el evento que en este caso sea un estudiante de administración, vamos a ponerlo así, va a ser igual a la cantidad de eventos favorables, que en este caso son 6, entre 34. Obviamente que la respuesta ahora no me aparece en fracción, ni me aparece en decimal, sino que me aparece en porcentaje. Entonces lo que vamos a hacer, en este caso voy a abrir la aplicación de Mathway, que ya ustedes saben que es una calculadora bastante buena. Bien, y aquí tenemos a Mathway. Entonces vamos a dividir 6 entre 34. Eso nos tiene que dar un decimal. Entonces podemos ver aquí que el decimal es 0.17. 17,6. Si lo dejamos hasta ahí, podríamos escribir redondeado esto, ¿verdad? Cuando lo convierto en decimal, me da 0.176, y cuando lo llevo a por ciento, pues me daría 17.6%. Así que esta es la respuesta del ítem número 2. ¿Cuál sería la opción correcta? Entonces la opción correcta sería la A. Mírenla ahí. Seguimos con el número 3. Nos dice el problema número 3. Si la probabilidad de que ocurra un suceso es de 0.45, ¿cuál es la probabilidad de que el suceso no ocurra? Muy bien, en este caso se nos está diciendo que la probabilidad de que ocurra un suceso, un evento, es 0.45. Esa es la probabilidad a favor que tenemos. Vamos a identificar este suceso como un suceso X. La probabilidad de que ocurra el suceso X es 0.45, ¿verdad? Y lo que se nos está pidiendo ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el suceso no ocurra? Esto se llama el suceso contrario o el evento contrario. Entonces vamos a ver. Se coloca con una barrita arriba. Bueno, pero antes déjenme borrar esto. Vamos a poner el paréntesis. Y vamos a colocar ahora barrita arriba, X. ¿Qué significa eso? La probabilidad de que X no ocurra. ¿Y cómo se va a determinar la probabilidad de que el evento no ocurra? Bueno, si yo sumo la probabilidad del éxito del evento más la probabilidad de que no ocurra, del fracaso del evento, tiene que darme 1, que es el 100%. Es decir, en otras palabras, si yo tengo una posibilidad de sacarme un número de un 30%, ¿cuál sería la posibilidad de que el evento no ocurra? Un 70%. Entonces, ¿cómo yo lo obtengo? Simplemente restamos el 1 menos el 0.45 y eso tiene que darnos el resto, que sería 0.55. Quiere decir que la probabilidad de que el evento no ocurra es 0.55. Ahí está. Bueno, era aquí que iba. 0.55. Así que la respuesta correcta en este caso es la B.
Muy bien, seguimos. Dice por aquí, en un pueblo hay 1200 habitantes. Si la probabilidad de que un habitante sea mujer es 1/3, ¿cuántas mujeres hay en el pueblo? En este caso, me está pidiendo la cantidad de mujeres que existen en el pueblo. Bueno, para hacer esto, simplemente podemos multiplicar. Vamos a decir que n va a ser igual a la probabilidad multiplicado, ¿verdad? Vamos a ponerlo con este símbolo. Multiplicado por la cantidad. Es una fórmula que me he propuesto, pero no es que eso está en ningún libro, sino que la he propuesto yo. Entonces decimos aquí que la probabilidad entonces aquí es 1/3, porque ya me lo dice, de que sea mujer es 1/3, de esta manera. Ahí está. En la multiplicación de fracciones, pues multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. 1 por 1200 sería 1200. Y 3 por 1 sería 3 debajo. Si dividimos ahora 1200 entre 3, 12 entre 3 es a 4 y ponemos los dos ceros, así que el resultado es 400. Ahí está. Entonces el resultado, ¿verdad?, sería 400. Así que la respuesta en este caso es la C. Muy bien, voy a hacer por lo menos 2 más para que ustedes hagan las demás en sus casas. Todas las que siguen ustedes las pueden ya realizar, todas esas. Pero haremos 2 más. Dice la siguiente: si en una caja hay 2 fichas blancas y 3 fichas negras, la probabilidad de sacar una ficha negra es, bueno, en este caso hay 5 bolas en la caja y tenemos 3 negras. Así que la respuesta correcta sería la B, que son 3 de 5. El último ejercicio que voy a hacer es con esta tabla. Los demás ejercicios, desde el 7 hasta el número 14, le van a corresponder a ustedes. Dice, nota, con los datos dados a continuación, responde los ítems del 6 hasta el 8. Se encuestó a una muestra de personas arrojando los resultados expuestos a continuación. Tenemos aquí que 28 eran hombres y tenemos 32 mujeres para un total de 60 personas encuestadas. 35 personas entre hombres y mujeres contestaron que les gustaba la piña, mientras que 25 entre hombres y mujeres contestaron que les gustaba la manzana. 15 de los hombres contestaron que les gustaba la piña, mientras que 13 de los hombres contestaban que les gustaba la manzana. Por el otro lado, 20 de las mujeres contestaron que les gustaba la piña y 12 de las damas también dijeron que les gustaba la manzana. Viendo esto, dice aquí, se elige una persona al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona elegida sea hombre? Bueno, vamos a buscar la probabilidad de que sea hombre, ¿verdad? Entonces decimos, probabilidad de que sea hombre la persona elegida. Esto va a ser igual a los eventos favorables, que en este caso son 28. Entonces decimos 28 sobre el total, que son 60. Esto tenemos que dividirlo entre 28 entre 60. Vamos a ver qué nos da. 28 entre 60. Eso nos da, vamos a ver, 0.46, siendo el 6 periódico. 0.46 periódico. 0.4666. Podríamos redondear a 67 aquí, o podríamos colocar de una vez redondeado acá 67. Si lo llevamos a por ciento, eso significa que sería un 47%, ¿verdad? Por si acaso la respuesta es así. Cuando pegamos aquí,
vemos que la respuesta está en decimal, así que sería la opción A. Así que la respuesta correcta es la opción A. De esa misma manera, entonces, ustedes van a trabajar el ejercicio 8. Ahí se pide cuál es la probabilidad de que la persona elegida le guste la piña. Y los demás ejercicios también ustedes lo van a realizar. ¿Estamos claros? Muy bien. Eso es en cuanto a la probabilidad, o mejor dicho, el enfoque clásico de la probabilidad. Esto se le llama enfoque clásico de la probabilidad. Ahora vamos a ver otro enfoque de la probabilidad. Dice por aquí el ejemplo 6.4. Doña Ramona juega el número 6 en la Lotería Nacional. ¿Cuál es la probabilidad de que Ramona se saque en el primer premio? Vamos a ponerlo por aquí. La posibilidad de que Ramona se saque en el primer premio le vamos a llamar X. X va a ser el evento de que ella se saque en el primer premio. ¿Cuántos primer premios hay? 1. ¿De cuántos números? De 100. Eso sería igual a 0.01, que es equivalente a 1%. Muy bien. La otra pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que Ramona se saque? Fíjese que en el primero era que ella se sacara en el primer premio, ahora es que ella se saque. Vamos a ponerle como Y aquí, porque es diferente. Tenemos el primer, segundo y tercer premio en la Lotería Nacional, así que tiene 3 posibilidades de un total de 100 números. Eso sería igual a 0.03, que es equivalente a un 3%. Y la C nos dice por aquí cuál es la probabilidad de que Ramona no se saque. Sería la probabilidad de Y barrita arriba, porque es el evento contrario. Y entonces en este caso lo que actúan en contra de la persona es 97 bolitas de un total de 100. Es decir que es 0.97 equivalente a un 97%. Como ustedes pueden ver, ella tiene a favor un 3%, mientras que en contra tiene un 97%. Para usted jugar en la Lotería Nacional necesita tener mucha fe. Si uno pudiera tener esa fe en Dios en vez de este tipo de juego, pues sería excelente. Así que jóvenes, dejen de jugar números en la Lotería Nacional porque eso no le conviene. Ahora bien, dice aquí, este planteamiento de la probabilidad clásica, fíjese que en ese planteamiento arriba se usó la probabilidad clásica. Es útil cuando se trata de los juegos de azar, pero no es tan útil cuando nos ocupamos de actividades reales en las que, primero, los resultados posibles no son igualmente probables y número 2, los procesos en cuestión no se conocen bien. El planteamiento clásico de probabilidad supone un mundo que no existe. Supone que no existen situaciones que son bastante improbables, pero que podemos concebir como reales. Sucesos como que una moneda caiga parada o que el salón de clases se incendie mientras se analice el concepto de probabilidad, Dios nos libre, son extremadamente improbables, pero no imposibles. Sin embargo, un planteamiento clásico supone que no existen. Las situaciones de la vida real, desordenadas y poco probables como son a menudo, hacen que sea útil entonces definir la probabilidad de otras formas. Así que el enfoque clásico tiene esa debilidad de que supone que todos los eventos tienen igualmente posibilidad de salir. Y en la vida cotidiana no es así. Entonces, vamos a ver otro enfoque que nos puede ayudar. Este enfoque se llama enfoque de frecuencia relativa. Dice aquí, suponga que queremos saber cuál es la probabilidad de que yo viva hasta los 85 años. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un rayo en un determinado lugar? O que las Águilas ganen el juego el domingo próximo en el Valle de la Muerte. Ojalá que ganen. Rápidamente nos damos cuenta de que no somos capaces de emitir respuesta por adelantado sin hacer algo de experimentación sobre cuáles son esas posibilidades. Al planteamiento de recolectar un gran número de información de lo que ha sucedido en el pasado, con un evento para estimar lo que podría ocurrir en el futuro,
con ese mismo evento se le llama frecuencia relativa de presentación. Y se define la probabilidad como la frecuencia relativa observada de un evento durante un gran número de intentos. En otras palabras, jóvenes, en la vida cotidiana prácticamente no se usa tanto el enfoque de frecuencia clásica, pero el enfoque de frecuencia relativa es mucho más común. Se puede usar en una escuela, se puede usar en un hospital, se puede usar en cualquier lugar. Lo único que requiere es que tú tengas algo de historia recabada, algo de historia estadística recabada. Entonces, para aplicar este modelo de frecuencia relativa, tenemos que tener varios eventos en la historia que nosotros podamos entonces usarlo para estimar lo que podría ocurrir en el futuro. Vamos a ilustrarlo con este ejemplo, 6.5. Dice, una compañía de seguros sabe, por la información obtenida de los datos actuales registrados, que de los hombres de 40 años, 60 de cada 100.000 morirán en un periodo de un año. Utilizando este método, la compañía estima la probabilidad de muerte de ese grupo de edad, en particular como probabilidad de X, siendo X el evento de que muera, y aquí tenemos los casos favorables que son 60 entre un total de 100.000, nos da 0.0006. Eso es equivalente a un 0.06%. Quiere decir que esta probabilidad es bastante pequeñita. Por tanto, la decisión que debe tomar esta compañía de seguro es efectivamente venderle la póliza de seguro a esta población, ya que es muy difícil, no imposible, que un hombre se muera a los 40 años de edad. Tenemos una probabilidad solamente de 0.06%. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Porque aquí hemos aplicado la frecuencia relativa. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la frecuencia relativa y la frecuencia clásica que acabamos de ver? Que la frecuencia clásica, jóvenes, tiene que ver con un evento que no se ha llevado a cabo. Por ejemplo, yo quiero determinar la probabilidad de que cuando yo lance un dado, el número que salga sea el 6. Pero yo no he lanzado el dado todavía. Y ya yo estoy calculando la probabilidad. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros en la probabilidad clásica ideamos un escenario y vamos a sacar la probabilidad sin llevar a cabo el experimento. Sin embargo, en la frecuencia relativa, yo debo tener información del pasado para estimar lo que puede ocurrir en el futuro. Repito, en la probabilidad clásica, yo simplemente voy a estimar sin tener ningún tipo de experimentación para el futuro. Yo estimo sin hacer la experimentación, pero en la frecuencia relativa necesito experimentación antes de. No sé si me están entendiendo la idea. Como ustedes no están ahí para responderme, yo supongo que sí que la están entendiendo. Pero la idea es que la frecuencia relativa usa el pasado para estimar el futuro. Mientras que la frecuencia clásica no usa ningún pasado porque no hay ninguna experimentación. Simplemente estima lo que puede ocurrir en el futuro, pero sin ninguna información del pasado. En la frecuencia relativa sí necesito información del pasado para estimar lo que puede ocurrir en el futuro. Una dificultad que presenta este modelo de frecuencia relativa es que para tú estimar, tú tienes que tener muchos casos. Tú no puedes estimar con 2 casos. Muchas personas, por ejemplo, tienden a decir, bueno, los haitianos son de tal manera. Pero lo que ellos conocen, el grupito pequeño de lo que usted conoce de las personas que son haitianas, no es suficiente para tú tener una idea de toda la persona de Haití. Igual que ocurre con dominicanos, por ejemplo, van a Estados Unidos
y quizás un norteamericano puede decir de un dominicano tal cosa, pero él conoce solamente esa persona o un grupito de personas que no es representativo muchas veces. Entonces uno tiende a hacer ese tipo de generalización. Bueno, en el enfoque de frecuencia relativa usted no puede hacer este tipo de generalización a partir de pocos casos. Mientras más casos usted tenga, pues entonces mucho mejor es. Por ejemplo, aquí de cada 100.000 tenemos 60, es decir, se estudiaron 100.000 personas. Eso es mucho. Así que es una probabilidad bastante buena. Finalmente, jóvenes, tenemos el enfoque subjetivo. Dice aquí la posibilidad asignada a un evento particular por un individuo a partir de cualquier información que se encuentre disponible. Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, los viejos antes iban al conuco y ellos no tenían reloj ni nada, y cuando eran las 12 ellos salían a comer a las 12 del mediodía y se podían equivocar quizás en 5 minutos, pero ellos chequeaban el sol, la posición del sol, y salían. Entonces tienen una experiencia acumulada que saben más o menos una posibilidad de que algo ocurra. Hay gente que dice, por ejemplo, está haciendo calor, es muy probable que hoy llueva, y sucede que llueve. Entonces ese enfoque tiene que ver con la experiencia de la persona. Dice ejemplo 6.6, la probabilidad de que usted contraiga matrimonio antes de los 30 años, la probabilidad de que el déficit presupuestario de Estados Unidos se reduzca a la mitad en los siguientes 10 años. Bueno, como tú no tienes mucha información, eso sería algo subjetivo. Finalmente, jóvenes, y ya lo vamos a dejar hasta aquí, no porque no nos falte más material, hay mucho más material ahí, pero lo dejaremos hasta aquí porque no tenemos más tiempo disponible. Entonces dice, en cada uno de los siguientes casos, indique si se utilizó la probabilidad clásica, frecuencia relativa o subjetiva. Dice la A, un jugador de béisbol consigue 30 hits en 100 turnos al bate. La probabilidad de que consiga un hit en su siguiente turno es 0.3. ¿Qué tipo de enfoque sería este? ¿Enfoque clásico, frecuencia relativa o subjetiva? Vamos a ver. Si fuera clásico, ustedes recuerdan que no puede tener nada del pasado. Sin embargo, dice aquí que un jugador de béisbol consigue 30 hits en 100 turnos. Quiere decir que ya lo consiguió, es algo del pasado. Y entonces el promedio sería 0.30, es decir, este bateador batea 300 por cada 1000 turnos. Entonces, ese tipo de frecuencia sería, ese tipo de enfoque de probabilidad sería frecuencia relativa. Ese sería el enfoque. Vamos a colocarlo de un color diferente. Ahí está. Ahora dice la siguiente. Para estudiar problemas ambientales se forma un comité de estudiantes con 7 miembros. ¿Cuál es la probabilidad de que cualquiera de los 7 sea elegido vocero del equipo? Bueno, en este caso, como podemos ver, no se ha llevado ningún experimento. Como no se ha llevado ningún experimento, sino que estamos estimando lo que puede ocurrir si se llevase a cabo el experimento, entonces esto se refiere a la probabilidad clásica. Nos vamos a poner por aquí. Esto es el enfoque clásico. Continuamos. Dice la otra, usted se compra uno de 5 millones de boletos vendido por el Loto Canadá. ¿Cuáles son las posibilidades de que usted gane $1 millón? Cada vez que hablamos de juego de azar, el enfoque es el enfoque clásico. ¿Por qué? Porque no se ha llevado experimentación. Usted necesitaría llevar a cabo ese sorteo, y entonces si se lleva a cabo no tiene sentido para usted estimar. Muy bien. El siguiente dice, la probabilidad de que un terremoto al norte de California en los próximos 10 años es de 0.80. Esto tiene que ver con la frecuencia clásica.
Bueno, para que todos tengan el mismo orden, vamos a ponerlo así. Ahí está. Finalmente dice, un agricultor experimentado estima si va a llover o no, tomando en cuenta la temperatura del día. ¿Qué tipo de enfoque sería esto? Enfoque subjetivo. ¿Por qué? Porque depende de la experiencia en este caso, del agricultor. Muy bien, ahí está, jóvenes. Hemos terminado por el día de hoy acerca de las probabilidades, los tres tipos de enfoque: enfoque clásico, enfoque de frecuencia relativo y subjetivo. Repetimos, el enfoque clásico es cuando no se hace ningún tipo de experimentación y se estima lo que puede ocurrir. El enfoque de frecuencia relativa es cuando yo tengo que buscar en el pasado lo que ha ocurrido para entonces estimar en el futuro. Y el enfoque subjetivo es cuando la posibilidad depende de la experiencia, en este caso, del investigador. Hasta aquí ha sido la clase de probabilidades, espero que le haya gustado. Le voy a dejar una pequeña práctica de esto. La práctica simplemente va a ser elegir, así como está acá, elegir la opción correcta, así que no será difícil esa práctica. Bien, jóvenes, pues bye bye, nos chequeamos luego.